La eutanasia realmente alivia el dolor y el sufrimiento. Conozca hoy la visión espírita sobre este delicado tema. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hablar un poco sobre la visión espírita de la eutanasia. Para crear el guión de este video, utilicé como base los libros El Libro de los Espíritus, El Cielo y el Infierno y el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec y el libro La Religión de los Espíritus dictado por el Espíritu de Emmanuel y psicografiado por Chico Xavier. Antes de profundizar en la visión de la doctrina espírita, comprendamos el concepto de eutanasia. La eutanasia se define como la práctica mediante la cual se acorta la vida de un paciente incurable sin dolor ni sufrimiento. Su aplicación ha sido defendida en varios países como Bélgica y Holanda con el argumento de que solo se realizaría en casos de enfermedades irreversibles cuando el paciente ya se encontrara en condiciones de supervivencia muy precarias. Algunos afirman que es un acto piadoso porque se estaría acortando el sufrimiento de un ser. Otros afirman que se está ahorrando mucho dinero ya que cualquier recurso gastado para mantener esta vida sería inútil y, en consecuencia, un desperdicio. También hay quienes afirman que tal conducta es también una forma de alivio para la familia del paciente que estaría demasiado agobiada por tal situación. Tales posiciones, sin embargo, demuestran inequívocamente el predominio del concepto materialista y la total ignorancia de las realidades espirituales. La eutanasia es una práctica que consiste en inducir la muerte de un paciente incurable o afectado por un dolor profundo. El procedimiento es rápido e indolor. Generalmente se realiza con la inyección de una dosis alta de sedante. Es la llamada muerte asistida. Desafortunadamente, alrededor de 10 países ya permiten esta práctica. El único en Sudamérica es Colombia. Además de la eutanasia, otros países permiten el suicidio asistido, que es una práctica similar a la que el propio paciente toma drogas letales. En muchos países, la eutanasia indirecta o pasiva, que consiste en suspender la atención médica o los tratamientos y dejar morir al paciente, también es legal. En mi opinión, se debería usar otro nombre para estos casos, porque al suspender el tratamiento y la atención médica, el paciente no recibirá los medicamentos para aliviar el dolor y el sufrimiento. La visión de la doctrina espírita sobre la eutanasia es bastante clara. No se debe inducir ni acelerar la muerte. Para el espiritismo, el sufrimiento siempre tiene una causa y siempre hay un carácter evolutivo en el dolor. Los momentos finales de la vida corpórea pueden ser de gran importancia en el viaje evolutivo del espíritu. La eutanasia acabaría así por abortar las oportunidades de crecimiento personal para el paciente y su familia que la situación ofrece. Esta posición es muy evidente en el ítem 953 en el Libro de los Espíritus, cuando Kardec pregunta: cuando una persona ve que le aguarda una muerte inevitable y terrible, ¿es culpable de abreviar unos instantes su padecimiento mediante una muerte voluntaria? Siempre se es culpable de no aguardar el término que Dios ha fijado. Por otra parte, ¿se está seguro de que ese término ha llegado a pesar de las apariencias? ¿No se podría recibir un auxilio inesperado en el último momento? Se entiende que en circunstancias ordinarias el suicidio sea reprensible, pero supongamos un caso en que la muerte sea inevitable y la vida se abrevie solo unos instantes. Siempre es falta de resignación y sumisión a la voluntad del Creador. En este caso, ¿cuáles son las consecuencias de esta acción?
una expiación proporcional a la gravedad de la falta según las circunstancias como siempre. En otras palabras, la abreviación de la vida es una deshonra a las leyes divinas y que daña los propósitos de la existencia. Aquellos que atentan contra su propia vida, incluso para aliviar el dolor de una enfermedad grave, sufren las consecuencias de su acto basadas en la justicia divina. Es importante recordar que de nada sirve acortar la vida para hacer cesar el sufrimiento, ya que la vida no termina en la muerte física y mucho menos en el dolor, que por el contrario, incluso puede llegar a ser más intenso en una vida futura, como una forma de penitencia por la falta de resignación. En el libro El Consolador, dictado por el Espíritu de Emmanuel y psicografiado por Chico Xavier, en la pregunta 106, Emmanuel informa que el hombre no tiene derecho a practicar la eutanasia en ningún caso, aunque sea la demostración aparente de medida benéfica. La agonía prolongada puede tener un propósito preciso para el alma y la enfermedad incurable puede ser un bien como la única válvula para el drenaje de las imperfecciones del espíritu en la marcha hacia la adquisición sublime de sus patrimonios de la vida inmortal. Además, los designios divinos son insondables y la precaria ciencia de los hombres no puede predecirse en los problemas trascendentes de las necesidades del espíritu. En el ítem 28 del capítulo 5 del libro El Evangelio según el Espiritismo, el espíritu de San Luis informa que ¿quién nos concedería el derecho de prejuzgar los designios de Dios? ¿Acaso no puede él conducir a un hombre hasta el borde del sepulcro y luego sacarlo de allí a fin de hacerlo volver en sí y modificar sus pensamientos? Aunque un moribundo haya llegado al último extremo, nadie puede decir con certeza que haya llegado su última hora. ¿Acaso la ciencia no se ha engañado alguna vez en sus previsiones? San Luis recomienda que debemos aliviar el sufrimiento, pero nunca acortar una vida, ni siquiera por un minuto, porque este minuto puede evitar muchas lágrimas en el futuro. El dolor y el sufrimiento son a menudo cargas muy difíciles de soportar. Por lo tanto, la idea de acortar la vida puede surgir en algún momento. El punto es que la idea se basa en las condiciones actuales del cuerpo humano y no considera lo que las circunstancias representan para el espíritu. Los sufrimientos, de hecho, son mecanismos de rescate indispensables para la evolución espiritual. Es a través de las vicisitudes de la vida que los espíritus purifican sus deudas y adelantan su progreso moral. Además de la eutanasia, otros términos que aparecen en la medicina son la distanasia y la ortotanasia. La distanasia es lo opuesto a la eutanasia, es decir, es la práctica de prolongar la vida del enfermo terminal. Es costumbre utilizar dispositivos y medicamentos para mantenerlo alejado de la muerte y así proporcionar un periodo más largo para tomar conciencia de la situación e incluso para despedirse de los familiares. El otro concepto, la ortotanasia, que significa muerte en el momento adecuado, es contrario a los procedimientos que actúan para prolongar la vida y a los recursos que anticipan la muerte. La ortotanasia es la conducta médica que consiste en suspender o limitar tratamientos que prolongan la vida de pacientes terminales sin posibilidad de curación. El médico limitará o suspenderá los tratamientos y ofrecerá cuidados paliativos siempre y cuando cuente con el consentimiento del paciente o de su representante legal. Es, por lo tanto, una decisión que apoya la muerte natural que se produce en el momento adecuado. Es posible que hayas escuchado a alguien decir que es dueño de su propia vida o incluso lo hayas dicho. En cierto modo, sigue siendo cierto. Pero, después de todo, todos tenemos libre albedrío, que es la capacidad de tomar decisiones independientes.
Pero no debemos olvidar que esta libertad viene de Dios. Él es quien nos ha concedido la posibilidad de actuar de acuerdo con nuestros propios deseos y decisiones. Sin embargo, tenemos que recordar que todo lo que hacemos nos trae una consecuencia o reacción de nuestras actitudes. Y oponerse a la vida constituye un acto contra la ley divina que es la de la creación incesante. Además, es Dios quien proporciona la vida y solo Él tiene el derecho de convocarnos de vuelta al plano espiritual. Por lo tanto, nuestro papel es vivir lo que se nos ha dado, siguiendo las enseñanzas cristianas sin interferir en el momento de la muerte. En el ítem noveno del capítulo 7 del libro El cielo y el infierno, Allan Kardec habla: toda falta cometida, todo mal realizado, constituye una deuda contraria que deberá pagarse. Si no lo es en una existencia, lo será en la siguiente o en las siguientes, pues todas las existencias son solidarias entre sí. Aquel que salda su cuenta en una existencia no tendrá necesidad de pagar una segunda vez. No existe una regla absoluta o uniforme en cuanto a la naturaleza y duración de las consecuencias, pero se sabe que la expiación varía según la naturaleza y la gravedad de la falta. Además, si no se paga en una vida, puede extenderse a las siguientes encarnaciones. Todas esas características están descritas en el Código Penal de la vida futura, así como la intensidad del castigo para aquellos que incitan la muerte. La responsabilidad de las faltas es toda personal. Nadie sufre por los errores de los demás a menos que los haya provocado, ya sea provocándonos con el ejemplo o no previniéndolo cuando podría hacerlo. Así, el suicidio siempre es castigado, pero el que por malicia impulsa a otro a cometerlo sufre una pena aún mayor. La lucha contra la eutanasia promovida por el espiritismo no debe ser vista como una apología del sufrimiento. Él defiende que se deben utilizar todos los recursos disponibles para reducir el dolor del individuo. Del libro Religión de los Espíritus, dictado por el espíritu de Emmanuel y psicografiado por Chico Xavier, tomé el siguiente texto: Sufrimiento y eutanasia. Cuando te encuentres frente a alguien cuya muerte parece estar llena de sombras, recuerda que la vida continúa más allá de la gran renovación. No te creas autorizado a dar el golpe supremo a aquellos a quien la agonía se silencia bajo el pretexto del consuelo y del amor, porque muchas veces detrás de los ojos apagados y de las manos desfallecidas que parecen decir su último adiós, solo hay avisos y advertencias para que mañana se ajuste el error o se reajuste el camino. Ante el catre de la enfermedad más insidiosa y dura, resplandece la ayuda de la bondad infinita, facilitando a los que deben la conquista de la quitación. Por esta misma razón, en las mismas enfermedades ciertamente oscuras para el diagnóstico terrestre, brillan lecciones, cuyo el fin hay que esperar para que el hombre no pierda su esencia divina. Y eso sucede porque el cuerpo carnal, incluso el más mutilado o deforme, en todas las circunstancias, es el instrumento sublime en que el alma está llamada a encender la llama de la evolución. Es por esta razón que en el mundo encontramos a cada paso ropas físicas con diferentes trajes morales: cuerpos santuarios, cuerpos talleres, cuerpos bendiciones, cuerpos escondites, cuerpos flagelos, cuerpos ambulancias, cuerpos prisiones y cuerpos expiaciones. En todos ellos, sin embargo, la de la concesión del Señor, induciéndolos a pagar viejas deudas que la justicia eterna aún no ha borrado. No faltéis al respeto, pues a los que se inmovilizan en la cruz horizontal de una enfermedad prolongada y difícil,
administrándole el veneno de la muerte suave, porque probablemente también conoceréis más tarde el decúbito provechoso indispensable para una gran meditación. Y usando la bondad hacia aquellos que pasan por tales experiencias, para que no les falte la bondad de los demás en el día de su mayor experiencia, recuerden que, valorando la existencia en la tierra, Cristo mismo arrebató a Lázaro de la oscuridad del sepulcro para que su amado amigo pudiera tener más tiempo para completar el tiempo necesario para su propia sublimación. Y para concluir, quedémonos con esta advertencia que hace Andrea Luiz en el libro Sexo y Destino, psicografiado por Chico Xavier. Felices de la tierra, cuando pases de los pies de los lechos de los que atraviesan una agonía prolongada, quita de tus pensamientos la idea de apresurar su muerte. Flanqueando esos cuerpos arrugados y detrás de esas bocas mudas, los bienhechores del plano espiritual articulan medidas, realizan nobles deberes, pronuncian oraciones o extienden brazos amigos. No se sabe por ahora el valor de unos minutos de reconsideración para el viajero que aspira a examinar los caminos recorridos antes de volver al calor del hogar. Si no te sientes capaz de ofrecerles una frase de consuelo o la ayuda de una oración, aléjate y déjalos en paz. Las lágrimas que derraman son perlas de esperanza con las que las luces de otras auroras frontan sus rostros. Estos gemidos que se arrastran desde el pecho hasta los labios, sellando los lamentos aprisionados en el corazón, casi siempre traducen cantos de alegría frente a la inmortalidad que brilla para ellos desde el más allá. Compañeros del mundo, que todavía traéis una visión limitada a los marcos de la carne, por el bien de vuestros sentimientos más queridos, dad consuelo silencioso, simpatía y veneración a los que se acercan a la tumba. No son las momias torturadas que tus ojos contemplan, destinadas a la pisar que se come polvo. Son hijos del cielo, preparándose para volver a su patria a punto de cruzar el río de la verdad, cuyas orillas también vosotros llegaréis un día. Y el próximo viernes conoceremos algunas de las reencarnaciones de Chico Xavier. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.